Hay motos que nacen para seguir tendencias y hay leyendas que se forjan para desafiar los elementos. Lo que estás viendo no son solo dos máquinas con carenados de fibra de vidrio. A la izquierda, la Royal Enfield Airflow original de 1958, una audaz respuesta de los dioses antiguos de Redditch para proteger al motorista del crudo invierno británico sin perder el alma de una verdadera motocicleta. A la derecha, nuestra propia sangre, la interpretación neo-retro que esculpimos con sudor y radiales en el taller de boxes Norte para el Busted Knuckles Build-Off europeo. Dos épocas, un mismo latido. Hoy vas a conocer la historia de un mito incomprendido. Las mentiras que la publicidad nos contó en los años 50 y el drama real de cómo pasamos de un boceto digital a cortar chasis a contrarreloj para revivir el espíritu del touring más puro. Quédate, porque esto es Boxes Norte Bazar. Y aquí rendimos culto al hierro. Para entender de dónde viene esta obsesión por domar el viento, hay que viajar al origen, a la Enfield Cycle Company en Redditch, una marca con el lema Made Like a Gun, que ya en 1933 había experimentado con el concepto de protección total con su revolucionaria Model Z Taycar de 148 centímetros cúbicos. Tras la Segunda Guerra Mundial y el éxito de la mítica Flying Flea en el frente bélico, el ingeniero Tony Wilson Jones modernizó la gama con la horquilla telescópica y el brazo oscilante de la Bullet. Pero el clima británico no da tregua y la irrupción de los scooters italianos obligó a la fábrica a buscar una solución que uniera la comodidad de un utilitario con la estabilidad de una moto convencional. La chispa definitiva saltó con el experimento del Enfield Dreamliner en 1965. La revista The Motorcycle encargó al diseñador Lawrence Watts crear un carenado integral. Logró una eficiencia brutal, reduciendo el coeficiente de resistencia a 0,66 y bajando el consumo un 35% a 60 millas por hora. Pero tenía una trampa. Añadía 20 kilos de peso muerto y convertía la moto en una vela peligrosa ante los vientos cruzados. Para solucionar los fallos del Dreamliner, Royal Enfield cambió de estrategia. Un carenado de cobertura parcial que protegiera las piernas y el torso, pero dejando libre la rueda trasera. Y para fabricarlo, se aliaron con un maestro artesano, Doug Mitchenall, de la célebre compañía Avon Fairings. Mitchenall dominaba el plástico reforzado con fibra de vidrio, un material ligero y resistente que permitía curvas orgánicas imposibles de estampar en las chapas de acero de la época. En febrero de 1958 nació oficialmente la gama Airflow. Las motos salían de fábrica con modificaciones estructurales profundas. La pipa de dirección llevaba dos orificios roscados para anclar el soporte rígido del carenado directamente al chasis, evitando que el viento afectara al manillar. El eje de dirección era 3/4 de pulgada más largo. Los relojes se mudaban a un panel integrado detrás de la cúpula de Perspex e incluía guanteras
y un guardabarros envolvente canalizado que enviaba aire al motor para refrigerarlo. La gama abarcaba desde la pequeña Clipper 250, pasando por la Crusader y las potentes bicilíndricas Meteor Minor de 500 centímetros cúbicos y la imponente Constellation de 700 centímetros cúbicos. Fue tal el furor que la fábrica lanzó kits de conversión para actualizar las motos desnudas por 25 libras de la época. La leyenda de la Airflow se cimentó sobre una foto mítica distribuida el 31 de octubre de 1958. Un piloto acoplado sobre una Meteor Minor dentro del túnel de viento de la Bristol Aeroplane Company en Filton. La prensa afirmaba que se habían hecho pruebas dinámicas a 90 millas por hora, prometiendo un 8% más de velocidad punta y un 20% menos de consumo de combustible. Las pruebas aerodinámicas fueron un auténtico desastre. El perfil tosco generaba una turbulencia tan brutal detrás de la pantalla que succionaba el aire hacia la espalda del piloto. Al encender los ventiladores, los hilos de lana pegados para ver el flujo del aire se agitaban de forma caótica y violenta. ¿Qué hicieron los agentes de relaciones públicas de Royal Enfield? Sugirieron a los ingenieros fijar los hilos de lana con cinta adhesiva para que en las fotos pareciera un flujo de aire laminar perfecto. Los operarios se negaron por considerarlo un fraude. Si miras la famosa fotografía con lupa, verás los descuidos. La moto llevaba maletas de lona instaladas que destrozaban la aerodinámica y los reposapiés traseros estaban desplegados. El periódico Daily Mail llegó a apodarla satíricamente como la Royal Enfield Overflow, burlándose de las exageraciones de la fábrica. El valor real de la Airflow no era la velocidad, sino su excepcional protección contra el frío y la lluvia británica. A pesar de su comodidad, el destino de la Airflow estaba sellado. El primer enemigo fue el propio taller. Mantener esta moto era una auténtica pesadilla técnica. Los manuales de febrero de 1958 exigían una secuencia obligatoria de 8 pasos infernales solo para desmontar el carenado delantero. Quitar la pantalla de metacrilato, extraer el faro, desconectar todo el sistema eléctrico y los relojes, sacar la rueda delantera desaflojando el tambor, desmontar los resortes internos de la horquilla, quitar los pernos ocultos del guardabarros de fibra, desmontar el tubo de escape anclado al motor y soltar las abrazaderas transversales. Los usuarios acabaron hartos de tanta complicación. El golpe de gracia fue cultural. Al llegar los años 60, los jóvenes británicos rechazaron la estética utilitaria y señorial de las motos carenadas, que asociaban con la policía o con conductores mayores. Exigían el minimalismo agresivo de la cultura café racer, motos desnudas, esbeltas y rápidas. Como bien constató el historiador Roy Bacon, el público prefirió la deportividad naked de la Continental GT de 1964 antes que la sobria comodidad utilitaria. En agosto de 1962, la Prince Airflow fue descatalogada, cerrando una era de experimentación audaz.